A caballo voy pensando en la niñez. A caballo monté, juramos bien. A caballo grande la razón. Ya eras gigante del corazón. A caballo blanco libre, rompiendo silencio. A caballo yo voy. A caballo largo la liberación. Sueño de angostura, virtudes al sol. A caballo el frío, tu sudor. A caballo glorias, el delirio los dos. A caballo blanco libre comenzó tu historia. A caballo canción. A caballo late el porvenir. Banderas al viento te veían venir. A caballo puro tu pasión. Laureles, falcones, da más honor. A caballo blanco libre volvías al sueño. A caballo el amor. Saludo. Estamos en estos caminos con el Padre Bolívar. Bueno, nos hemos separado y nos separaremos toda una vida, y hoy en esta reflexión permanente de lo que son las doctrinas que aplica el imperio norteamericano contra los pueblos que ellos quieren doblegar, no es poca cosa que hoy vamos a conversar de la región, de este sur global, de este espacio perfecto que habitamos todos, y dentro de eso la Venezuela que está aquí, la Venezuela con el Padre Bolívar. Y hoy República Bolivariana de Venezuela ha dado dentro de esta región un quehacer, un pensar, y lo que hoy es un referente estratégico, ya que no es poca cosa lo que ocurre de parte de todos estos gobiernos que han pasado por ese estado profundo norteamericano, y vemos hoy cómo estamos irrumpiendo ante amenazas, y con el respeto, por favor, a nuestra audiencia, ante payasadas de esta fiscal, de ellos allá, que busca atemorizarnos. Aquí no hay nada que esperemos de ellos. Aquí lo que tenemos es hoy un proceso político, estratégico y revolucionario que estamos construyendo, la Venezuela que está aquí. La Venezuela que hoy remonta ante 1041 medidas coercitivas y todo este tipo de amenazas, una visión geoestratégica. Hoy tenemos al doctor Henry Navas, estudioso en lo que tiene que ver hoy la epistemia, la visión, bienvenido, la historia militar. Mira por ahí lo que tenemos, mira. 7T, Plan de la Patria, las grandes transformaciones, nada más y nada menos, Nicolás, activos por aquí. Hemos estado dando lustres de lo que hoy es nuestra doctrina estratégica, y aquí está el proyecto de país, un libro que invitamos a leer, a escribir, a revisar y a fundamentarnos, porque nosotros sí tenemos un proyecto, y hoy contamos dentro de esta visión porque queríamos empezar con la doctrina Monroe, esa contención que siempre hay entre la doctrina imperial versus la doctrina bolivariana. Bienvenido, profesor. Bueno, usted tiene ya 10 años en batalla aquí. Buenos días, sí. Siempre, el discurso de Monroe de diciembre de 1823
sin la menor duda es un referente, digamos que porque es el anuncio, digamos, más evidente de las intenciones de dominación de ese país que surge, digamos, de manera trasplantada de lo que era el mundo anglosajón inglés, básicamente a partir del 1630, en el norte de nuestro continente que es Estados Unidos. Digo esto porque para comprender la doctrina Monroe, eso que anunció James Monroe en ese discurso ante el Congreso de 1823 de diciembre, tiene sus fundamentos en los elementos, digamos, originarios del nacimiento de los Estados Unidos. Si los Estados Unidos como nación se constituye justamente sobre la base de un proyecto expansionista, en principio de contenido ortodoxo, para decirlo extremo religioso, llaman los puritanos, cuyo objetivo era el proceso de expansión para el dominio de todo el continente en nombre de Dios, hay que decirlo. Entonces hay que, de alguna manera, comprender los elementos que están en el contexto de ese discurso de Monroe. En primer lugar, ese discurso no lo escribió James Monroe de acuerdo a lo que nos manifiestan diferentes autores, sino fue escrito por su jefe de Departamento de Estado, en este caso John Quincy Adams, quien luego en 1823 va a suceder a James Monroe en el gobierno. Y tiene que ver, en primer lugar, con el contexto, digamos, en el que se produce, digamos, ese discurso, que en nuestra opinión, tal como lo incluso refiere uno de los autores colombianos, que me parece que ubica con mucha precisión los elementos del contexto, se llama Indalecio Líbano Aguirre, en su libro Monroísmo versus Bolivarianismo, ¿no? El asunto, lo que origina de alguna manera los elementos fundamentales de ese discurso de Monroe, en el cual, bueno, donde hace su aparición de alguna manera las pretensiones de manera abierta de los Estados Unidos en cuanto a lo que es el continente, todo el continente americano, tiene que ver con las disputas que ya en ese año, y estoy hablando de 1823, cuando todavía no se había producido la batalla de Junín o la batalla de Ayacucho, que como todos sabemos, la de Ayacucho fundamentalmente, digamos, representa un hito, porque es la batalla que va, de alguna manera, va a confirmar la expulsión del Imperio Español, ya, por supuesto, de todas sus colonias en este continente americano. Bueno, evidentemente había en ese momento un proceso y una disputa, una enorme disputa por imperios y potencias, ¿no? Y digamos, andaban como, algunos dicen que como zamuros y otros como tiburones, precisamente observando los procesos emancipatorios que se daban, imperios y potencias, con el objeto de alguna manera, hacerse de los recursos naturales existentes en nuestros países, y sobre todo a partir de la fundación de estas repúblicas embrionarias, que eran justamente aquellas que venció antes colonias españolas. Estamos hablando del periodo de la primera revolución industrial. Evidentemente imperios como cuál, sin duda el Reino Unido era uno de ellos, y potencias como ya lo que posteriormente se va a convertir en lo que se va a convertir los Estados Unidos. Fíjese, profesor, ahí tenemos un video de Galeano, importantísimo ese abreboca que nos da nuestro doctor Henry Navas, docente de nuestra Universidad Militar Bolivariana de Venezuela. Quiero saludar a nuestro mayor general, viceministro de Educación para la Defensa, Omar Pérez La Rosa, rector, vicerrector Pedro Marcano. Saludar también a nuestro mayor general que ascendió, nuestro secretario Quiroga también, un saludo a él, y a todos los que fueron ascendidos a su grado superior, a todos nuestros componentes, a nuestro mayor general Rosales, que viene de orden interno, nuestra Guardia Nacional Bolivariana, igualmente nuestro mayor general Arnós, que viene del Comando Nacional Antidroga,
y por supuesto a Einstein, nuestro mayor general que viene de Guardia del Pueblo, todas y todos. Pero vamos a ver ese video para darle un contenido, un agregado de lo que nos da nuestro profesor Henry Navas. Esta idea de que Dios te ha elegido para salvar a los demás no es una invención norteamericana. Ellos son un país de inventores. Han regalado al mundo grandes invenciones. Pero esta idea no es una invención propia, porque había sido usada antes, sin ir más lejos, por la conquista española o la conquista portuguesa, que también se hicieron en nombre de Dios. O'Sullivan, este periodista norteamericano que está escribiendo y que está viviendo todo este expansionismo, esta fiebre de toma, de ambición, de terreno, le pone simplemente un nombre, Manifest Destiny, que no es exactamente destino manifiesto, es el destino que está allí visible, que es obvio, que es el de ampliar, apoderarse de estas tierras para ampliar el área de la libertad. Curiosamente, para muchos era ampliar la de la esclavitud. Lamentablemente, desde hace muchísimo tiempo, los Estados Unidos padecen esa suerte de enfermedad del mesianismo. Esta idea de que fueron elegidos por Dios para salvar a la humanidad, para salvar a los demás. Yo lo único que pido es que nadie me salve, por favor. Yo no quiero ser salvado, porque además la experiencia histórica demuestra que por salvar a sus vecinos latinoamericanos, los Estados Unidos nos han llenado de dictaduras militares atroces, todas en nombre de la democracia y todas nacidas para salvarnos del peligro comunista, para salvarnos del peligro terrorista, para salvarnos del peligro de ser nosotros mismos. A lo largo de toda nuestra historia, los latinoamericanos hemos sufrido decenas de intervenciones militares a nuestro continente. Desde la ocupación militar británica de las Islas Malvinas hasta la invasión de los Estados Unidos a la isla de Grenada, el continente sufrió 45 intervenciones. Algunas fueron invasiones militares, otras bloqueos económicos e incluso guerras. La última se produjo hace 20 años. Lo de la unidad latinoamericana me hace ruido positivamente. Y considero que eso sí es algo factible, que cada vez más los líderes de América del Sur, sobre todo, se dan cuenta de que solos son devorados por el mundo. Unidos tienen más poder. Lástima que todavía no se puedan unir en esas corrientes que se dan hacia la izquierda o hacia la derecha al mismo tiempo en los países. En este momento hay confrontaciones, hay países que están en el centro, otros que van por la izquierda y otros que van por la derecha. Y ya es más difícil conciliar esos ánimos políticos. Pero igual, aún así, yo avisoro un destino común inevitable en el sentido positivo. Ya que podemos decir esto, ¿no? Soy impecable escuchar y ver a Galeano hoy. Palabras vigentes como la de Hugo Chávez y como lo que hoy se está haciendo en Venezuela. Sí, mira, tú sabes por qué es importante establecer las líneas fundamentales del monroísmo en la actualidad. Para decirlo en términos criollos, porque de esos vientos vienen estas tormentas, que hoy, por supuesto, presenciamos con mucha preocupación en todo el contexto, no solo, por supuesto, digamos, de la América Meridional y el Caribe, sino en el contexto mundial. Eso es bueno que lo tengamos en cuenta. De esos elementos religiosos, de los puritanos, aquellos que atravesaron con aquella embarcación, el Mayflower, el Atlántico del Reino Unido a justamente para llegar al norte de este continente y luego fundar con esa concepción ortodoxa, digamos, para darle un nombre, por así decirlo, apropiarse luego, por supuesto, de todo en primer lugar del norte de América. Acuérdense que, bueno, digamos que esa agrupación inglesa llegaron al extremo este, oriental, a la costa este, Maryland, de los Estados Unidos, y luego pues con aquello que se denominó la conquista del oeste, llegaron justamente, atravesaron todo ese norte
bueno, norte de Norteamérica, por supuesto produciendo un enorme genocidio de las diferentes civilizaciones aborígenes que habitaban ese territorio, algonquinos, iroqueses, cherokee, que fueron suprimidos, neutralizados, asesinados, para justamente desaparecerlos justamente del norte de América, bajo la excusa de que, bueno, en nombre de Dios, exactamente, estos puritanos debían poblar y apoderarse de todo el continente. Pero volvamos nuevamente a Monroe. Hay algo importante que es necesario que tengamos en cuenta. Ese discurso que escribió John Quincy Adams, sucesor de Jim Monroe, y por supuesto jefe del Departamento de Estados Unidos en 1823, ¿a qué respondía? Respondía en primer lugar a algunas cartas digamos enviadas por el canciller del Foreign Office del Reino Unido a el presidente Monroe, a propósito justamente, en primer lugar, de una suerte de aparente preocupación acerca de que la Triple Alianza, en el contexto de 1823, acuérdense de la Triple Alianza conformada por quiénes, pues, en este caso por España, incluso por Rusia y hasta donde tengo entendido por Francia, sobre todo España, podían tratar de impulsar un proceso de retoma de los territorios que habían perdido a partir de la emancipación de las colonias, antes colonias españolas, luego repúblicas embrionarias. En esa carta, el canciller del Foreign Office, dirigida a Jim Monroe, le notifica que la Triple Alianza no tenía ninguna intención de volver a estos territorios, y sobre todo porque habían sido amenazados por el Reino Unido de que de intentar hacerlo, pues el Reino Unido iba a intervenir de manera drástica, muy drástica, ¿no? De tal manera que aquella supuesta conseja, para decirlo de alguna manera, que ha sido esgrimida por algunos autores, entre comillas, acerca de que ese discurso tenía como sentido aquello de América para los americanos, para evitar que volviera la Triple Alianza, es absolutamente falso. Y es falso porque esa carta, como lo dije, del canciller británico, desmiente en esa misma época, dirigida a Jim Monroe, tales peligros del retorno de España, del Reino de España nuevamente, para tratar de controlar estos territorios suramericanos ya perdidos. Eso por un lado, ¿no? Por otro lado, evidentemente esa misma carta, que bueno, decía que ese peligro ya no existía, del retorno de la Triple Alianza, también manifiesta de que el Reino Unido no vería con indiferencia que alguna potencia o país tuviera intenciones de hacerse de los territorios ya liberados del Reino de España. En realidad lo que trata de decir esa carta, que el Reino Unido no iba a permitir que nadie le virlara justamente su derecho a tratar de apoderarse de los territorios liberados. Él en búsqueda, como todos sabemos, de los recursos naturales necesarios para que el Reino Unido, digamos, asiento de la primera revolución industrial, pudiera impulsar todo ese proceso fabril, que como todos sabemos se da desde 1750 aproximadamente hasta finales del siglo XIX, que es la primera revolución industrial. Eso es bueno que lo ubiquemos en contexto, porque entonces desmonta en primer lugar el supuesto peligro de la Triple Alianza que supuestamente dio sentido al discurso de Monroe, sino que aparte de eso, también, digamos, clarifica el hecho de por qué justamente la contundencia de Monroe en ese discurso, donde prácticamente dice que, bueno, que Estados Unidos va a impedir de alguna manera que algún imperio potencia trate de penetrar o de hacerse de territorio del continente americano. O sea, es decir, para decirlo de manera clara, en realidad lo que se estaban disputando, sin la menor duda,
es el derecho a la dominación de algunos territorios liberados a partir del proceso emancipatorio en la América Meridional. Eso es claro, es totalmente claro. O sea, las pretensiones de Estados Unidos quedaron muy bien dibujadas. Y ustedes dirán, en ese proceso de los efectos producidos por esa carta dirigida a James Monroe por parte del canciller británico, yo los invito a que puedan leer no solo el libro de Indalecio Liano Aguirre, sino incluso el libro de los escritos de Thomas Jefferson, porque hasta Jefferson fue consultado en relación a hasta las intenciones del Reino Unido de avanzar en proceso de dominación del territorio. Y por supuesto James Monroe lo dice, vean el libro, los escritos de Thomas Jefferson. Thomas Jefferson lo escribe claro, lo dice con mucha claridad. Estamos hablando de uno de los fundadores de los que propiciaron la consolidación de eso que llamaron Estados Unidos del periodo. Lo dice con claridad. Dice, me ruborizo al admitirlo, pero para nosotros Estados Unidos es fundamental hacernos avanzar sobre el Mar Caribe y hacernos de algunos territorios como el de Cuba, por cierto Puerto Rico, y de aquellos países que tienen costa caribeña, como ya ustedes saben cuál es el país que tiene mayor espacio, digamos, en el Caribe, en materia de sus costas, como es el caso de la República Bolivariana de Venezuela. Fíjese, profesor, es importante todo esto porque vamos encaminados a lo que cuando llegó nuestro comandante Chávez, que vamos a tocarlo en el próximo segmento, que es el tema de la unidad latinoamericana y caribeña. Porque no es casual lo que estamos teniendo hoy. 1040 medidas coercitivas, tenemos un presidente canciller, Nicolás Maduro Moro, que sabe lo que estamos conversando. Se graduó en la Universidad Estratégica, nada más y nada menos, de la construcción de este nuevo orden internacional, es parte de eso. Vamos a irnos a una pausa. Volvemos, vale, un saludo a todos los que están activos a esta hora, como siempre, es referente informativo, es tu televisora de nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Hemos dado toda una visión de lo que es la doctrina imperial, ese halcón ahí, para los que conocen estos temas, que hoy, la Venezuela de hoy está irrumpiendo, pero no desde ahorita, desde hace 26 años. Y ahí hay una cápsula, apreciado profesor, de nuestro comandante Chávez, ese Chávez de siempre, que nos habla de lo que es el sur. Vamos a verlo, vamos a ver esa cápsula. Entonces, un espacio de articulación. Y yo diría, más de articulación, más de búsqueda de entendimiento, más de búsqueda de vías de solución de conflictos, de solución de problemas, de tragedias como la de Haití, etcétera, que de unión ya. No hagamos ilusiones. La unión es un estadio, bueno, hacia el que hay que ir marchando, Pero esta instancia debe ser eso, un espacio para el debate, para la coordinación, para la articulación, para la complementación, para la articulación y construcción de la unidad de nuestro pueblo. En Washington han expresado Valenzuela, Shannon, otros, que les parece bien, que no están en desacuerdo con que surja esta organización. No les queda más que decir, creo yo. Ellos han tratado de que no nazca. El golpe de Estado contra Venezuela. Son esfuerzos, pudiéramos decir, tempranos. Tempranos, digo, esfuerzos de una ofensiva desarticuladora, término muy de uso militar, de estrategia militar, un ataque desarticulador,
El golpe contra nosotros en Venezuela fue un golpe, una ofensiva desarticuladora del imperio, es decir, para tratar de evitar lo que ya ellos preveían. Fracasaron y luego llegó Lula, a los pocos meses ganó Lula, y luego Kirchner, y luego Correa, Evo, Tabaré, Michel, Daniel Ortega, Zelaya. El golpe contra Honduras es un golpe desesperado para tratar de frenar la avalancha de los cambios, de la nueva era que llegó en América Latina, y llegó para quedarse. Yo creo que llegó para quedarse. Tú decías y preguntabas algo sobre los gobiernos de derecha, ¿no? ¿Sí? Pero no creo que eso sea lo definitorio, te decía yo. Yo creo que aquí lo definitorio, y no te terminé, ahora te voy a terminar de redondear esta respuesta, es que el imperio se debilita cada día más. Eso sí es lo definitorio. Porque tampoco Bolívar tenía la misma visión de San Martín. Bolívar y San Martín, en la entrevista de Guayaquil, dicen algunas personas que ellos estuvieron solos en una habitación, pero uno nunca está solo, siempre entran los ayudantes, los edecanes, pero hubo momentos de tensión. Bolívar y San Martín, Bolívar y Pueyrredón, Bolívar y Iturbide. Bolívar le escribía a Iturbide, de repente Iturbide declara emperador, y ya Bolívar había enviado un emisario para acá, y después Bolívar dice, no, cuidado, ahora México es una amenaza, se está convirtiendo en un imperio. Luego cae Iturbide y Bolívar retoma la ofensiva rumbo a Panamá y logran el Congreso de Panamá. Fíjate tú, no es que aquellos hombres tenían la misma visión política o geopolítica incluso, pero bueno, se trata de la articulación del espacio. Por eso te digo que lo vital para nuestra independencia definitiva, un factor que tiene mucho peso, es el debilitamiento del imperio. Porque ellos siempre lograron derrotar con golpes de Estado, invasiones, sabotajes, desestabilizaciones, terrorismo, el surgimiento de una nueva América Latina. No es que aquí no ha habido pueblos y gobiernos que han luchado hasta con los dientes contra el imperio por la unidad. Miremos atrás un poquito y veamos. ¿Qué pasaría hoy en América Latina si los yanquis no hubiesen, por ejemplo, impedido que se instalase y se desarrollase el gobierno de Juan Bosch en República Dominicana y Sandino en Nicaragua? Allende, más abajo Perón, en Venezuela Rómulo Gallego, Delgado Chalbó, Velasco Alvarado, Juan José Torres, Jacobo Arben, gracias por recordármelo. ¿Qué pasaría? O sea, en Centroamérica. Y bueno, la Revolución Mexicana misma, que bastante fue saboteada desde los Estados Unidos, y todo aquel movimiento revolucionario de Villa, de Zapata y de cuantos más, proyecto de la Revolución Mexicana. ¿Cuánto daño le hizo Estados Unidos a México en todos sus intentos de llevar adelante una verdadera revolución? Entonces, siempre triunfó el imperio, bueno, por su fuerza. Bolívar lo decía en 1818, decía, allá arriba, al norte de este continente, hay una gran nación, muy hostil y capaz de todo. Estados Unidos, decía Bolívar, parece predestinado para plagar la América de miseria a nombre de la libertad. Y Estados Unidos llamaba a sus gobernantes, embajadores, llamaban a Bolívar, entre otras cosas, el peligroso loco del sur. En las cartas que existen, están archivadas de aquellos años, de enviados especiales del gobierno de Estados Unidos a Lima, a Bogotá, escriben muy contentos cuando muere Bolívar, muy contentos cuando a Bolívar lo echan de Venezuela, muy contentos cuando se divide la Gran Colombia y se estrella en pedazos. Entonces ese es un factor de mucho peso, y por eso al gobierno de Estados Unidos hoy no le queda más que decir, bueno, no nos preocupa, pero van a seguir tratando de poner, como dicen los colombianos, palos en la rueda, obstáculos, de seguir sembrando cizaña, lanzando provocaciones, generando conflictos. Bueno, habrá que estar por encima de todo eso para que no se vuelva a repetir, bueno, una especie de maldición, la de Sísifo.
y para que el imperio no vuelva a imponer su voluntad y que nosotros marchemos con nuestras diferencias, nuestros conflictos, nuestros encontronazos como hermanos de verdad, siguiendo un mandato que debe ser alimentado desde el alma de los pueblos. Porque mucho más allá de nosotros los presidentes o presidentas o primeros ministros, hay unos pueblos. Por eso a este espacio nuestro y nuevo debemos llenarlo de pueblo. No puede ser un espacio solo de cumbre, de presidentes, por allí. No, pueblos. Y ustedes, ¿cómo se llama? Todos ustedes los periodistas y periódicos como La Jornada en México, emisoras. Fíjate, aquí hay hoy un rompimiento de ese maleficio de Sísifo. Mira, aquí está, aquí tenemos al padre Bolívar, a Hugo Chávez y hoy con la 7T a Nicolás Maduro Moro. Imaginémonos ahorita hoy cómo la unidad latinoamericana, cómo el concepto hoy estratégico del Estado-Nación, cómo hoy, ante cualquier amenaza o pretensión de estos payasos, hoy estamos construyendo un Estado social. ¿Qué podemos decir? Eso va concatenado con la doctrina Monroe, que no le gusta unidad, no le gusta nada. Usted tenía que venir hoy, le agradezco su tiempo, el doctor Henry Navas. Él es parte de los docentes que tienen ya un tiempo estratégico dentro de nuestra Universidad Militar Bolivariana de Venezuela, dándonos toda esa visión geoestratégica, y no podía faltar que estemos en profundidad tocando todos estos temas, profesor. Bueno, me parece esa síntesis maravillosa, como siempre, del comandante supremo, donde prácticamente en pocos minutos, digamos que presenta la concreción de lo que aconteció luego de ese discurso de diciembre de 1823 de James Monroe, donde, bueno, presenta ante la, digamos, ante la sociedad estadounidense y mucho más allá, digamos, las intenciones de Estados Unidos de expandirse sobre el continente. Bueno, por supuesto, poco tiempo, como todos sabemos, vemos cómo se va a producir justamente esa expansión. Ya antes se había visto eso que se había denominado la conquista del oeste, como dije anteriormente, de la costa este a la costa oeste, donde, bueno, fueron suprimidos centenares de miles, quizás millones de aborígenes de diferentes agrupaciones, de diferentes culturas que poblaban el norte de América. Para luego, en el mismo, justamente, siglo XIX, pocos años después, digamos que Estados Unidos, digamos, avanza sobre la República de México para apoderarse, quitarle a la República de México por lo menos 2 millones de kilómetros cuadrados. O sea, es decir, ese proceso se va a dar tal como lo había pronosticado Thomas Jefferson, tal como lo había dicho James Monroe, justamente avanzar sobre el continente. De hecho, sí, México fue despojado y posteriormente fue asolado prácticamente Centroamérica para, bueno, doblegarlo y dominarlo de igual manera. Lo mismo aconteció justamente con el resto de las repúblicas nacientes de la América Meridional. Debo decir, ¿y Bolívar dónde estaba? Bueno, justamente un año luego del discurso de Monroe en 1823, el 7 de diciembre de 1824, Bolívar presentaría justamente una alternativa frente a esta ofensiva. El 7 de diciembre de 1824, 2 días antes de la batalla de Ayacucho, Bolívar escribe y realiza la invitación a la realización del Congreso Anfictiónico de Panamá para fundar, nada más y nada menos, que la Liga de Repúblicas Hispanoamericanas, de aquellos que, unidos por el idioma, por la raza y por el credo, eso es importante destacarlo, de alguna manera, en palabras de Bolívar, debían convertirse en esa liga confederada de repúblicas que pudiera hacerle oposición, nada más y nada menos, que a las pretensiones de imperios, en este caso el Reino Unido, fundamentalmente,
y por supuesto de esa potencia expansionista que era Estados Unidos. Bueno, a partir de allí, todos lo sabemos, se va a producir una dramática y feroz persecución contra Bolívar y todos aquellos que lo acompañaban con el proyecto unionista. Evidentemente, eso se va a producir hasta 1830. Claro, esa persecución no solo se dio del norte. Por supuesto que al año siguiente, en ese mismo año, 1824, habría que cargarse la presidenta de Estados Unidos, John Quincy Adams, el mismo que había elaborado el escrito que leería Jim Monroe en el Congreso de 1823, en el Congreso estadounidense. ¿Y qué hizo John Quincy Adams? Claro, nada más y nada menos, después de, envió a las repúblicas, después de 1824, a estas repúblicas nacientes, a los plenipotenciarios, embajadores, para que impulsaran una política de, como lo decía el comandante supremo Hugo Rafael Chávez Frías, crear cizañas y de esa manera comprometer a las oligarquías de las repúblicas nacientes en un proyecto de detonación de todo proyecto unitario. Por supuesto, lo va a hacer y por supuesto va a tener, lo digo con tristeza, éxito en términos de justamente de que, bueno, la persecución que se va a originar contra el padre libertador después de justamente esa convocatoria a la realización del Congreso Anfictiónico de Panamá, sin duda va a ser un hecho que va a terminar justamente con dos acontecimientos horrorosos. El primero es el asesinato de la Abel de América, el hijo predilecto del padre libertador, Antonio José de Sucre, el gran mariscal de Ayacucho, y por supuesto luego la persecución hasta la muerte del padre libertador ese mismo año, de 1830, y con él, por supuesto, dos elementos: detonado el proyecto unionista completamente, el proyecto bolivariano, y la persecución feroz contra todo lo que suponía el bolivarianismo como proyecto continental, y por supuesto la subordinación de todas aquellas repúblicas nacientes a la dominación de, en este caso, de Estados Unidos y en algunas zonas, en algunos sectores de nuestra América, por supuesto, del Reino Unido. Esa es la triste historia que vamos a tener desde 1830. Evidentemente, debo decir que se produjeron sucesivos, como lo dice el comandante supremo, levantamientos para, bueno, justamente provocar la unidad nuevamente de Latinoamérica y, por supuesto, para la defensa de la soberanía e independencia. Sin embargo, evidentemente, nada de eso pudo suceder. La conspiración pudo más, sobre todo esa unión perversa de la oligarquía, de las oligarquías criollas, de las repúblicas nacientes nuestroamericanas y, por supuesto, el imperialismo estadounidense, van a detonar cualquier posibilidad de la retoma de los ideales bolivarianos, por lo menos hasta 1998, debo decir, con la llegada del comandante supremo al poder. Vuelvo a decir, como lo habíamos manifestado al principio, de esos vientos vienen estas tormentas, estos huracanes que vemos en la actualidad. Evidentemente, como todos podemos suponer, la llegada de la revolución bolivariana, debo decirlo sin falsa modestia, cuyos ideales soberanistas, independentistas y libertarios se van a expandir por todo el continente y por toda la América Meridional, va a representar un enorme peligro para las pretensiones de Estados Unidos, que digamos que, como todos sabemos y lo hemos dicho, se había enseñoreado a partir de 1830 de todos nuestros territorios y, por supuesto, de lo fundamental, de sus recursos naturales, el despojo de del resto del siglo XIX y todo el siglo XX sobre nuestros recursos naturales. No me refiero a Venezuela, sino a toda nuestra América. Fue algo absolutamente bestial. Para ello, por supuesto, impulsaron las dictaduras más atroces y las, digamos, pseudo-democracias entreguistas, rastreras a preservar los intereses estadounidenses, del imperialismo estadounidense, ya en el siglo XX, por encima de cualquier pretensiones
de independencia. Eso tenemos que entenderlo, sobre todo en el contexto en el cual vivimos, pues una vez con la llegada de la Revolución Bolivariana, con la llegada de ese huracán maravilloso llamado Hugo Rafael Chávez Frías, se va a dar un proceso de transformación geopolítica, ojo, no solo en nuestra América, sino, debo decir, en buena parte del mundo. Hay que decirlo, cuando nosotros impulsamos el multicentrismo y la pluripolaridad, evidentemente, como todos sabemos, estamos recogiendo los lineamientos fundamentales de los planteamientos de Bolívar en torno a la necesidad del equilibrio del universo y la necesidad de la creación de una plataforma multilateral que pudiera, unificados nosotros, nuestra América, poder defenderse frente a los embates en este caso, el imperialismo en su etapa más, digamos, más extrema, que es la gran corporatocracia, pudiera hacerle oposición. Eso lo vimos sin la menor duda, no estamos hablando nada más de la América Meridional, sino del mundo, porque debo decir que en la actualidad ese planteamiento de la multipolaridad, como todos sabemos, bueno, logró prender, por cierto, el único país que posee en su constitución los elementos de la multipolaridad es la única constitución, es la venezolana, la constitución de 1999. Y gracias a ello, por supuesto, luego vimos cómo Rusia, después de haber caído en una triste noche con la desaparición de la Unión Soviética y luego el reimpulso de China, hemos visto que esa corriente multipolar está en la actualidad presente en el contexto mundial y llegó justamente para quedarse. Fíjate, doctor, vamos a irnos a una pausa. Yo creo que todo esto es importante, lo que hemos estado hablando, ya que nada más y nada menos vemos como la guerra cognitiva por medio de las corporaciones, lo que han buscado en todos estos años es el despojo de una conciencia independentista, porque es el tema hoy de la conciencia, de cómo los pueblos tienen que hoy sumarse con gobiernos progresistas en favor de mantener y defender el Estado social ante toda esta pretensión. Quiero felicitarlo, quiero agradecerle esa disertación hoy en referente informativo. Vamos a irnos a una pausa. Estamos haciendo televisión en revolución y es hoy un postulado del que ejerce esta visión de comunicar, vernos hoy que ante una guerra multidimensional de amplio espectro, difusa y multidimensional, vemos hoy cómo la lealtad tiene que ir concatenada con nuestra Constitución y con los principios estratégicos y epistémicos de los valores. Y en los valores está la familia, está lo que es hoy el terruño, la patria. Dudar es traición. Y es hoy ese mensaje que hemos tenido en estos programas especiales de esta semana, ya que es importante hoy que ante las amenazas de ese imperio norteamericano, ante toda esa operación que quisiéramos ver con profundidad, como le agradezco a toda la audiencia que siempre nos envían esos mensajes, vemos hoy cómo ni le vamos a tener miedo, sino por el contrario tenemos que acelerar la marcha como lo estamos haciendo en todo el plan estratégico que hoy tenemos con las 7 líneas. Las 7 líneas, aquí están, este es nuestro proyecto constitucional. Y por eso es que ahí, profesor, con todo el respeto, ahí tenemos a nuestro comandante presidente Nicolás Maduro Moro, que nos da una visión y nos da también una fórmula
una fórmula estratégica de la alta política. Vamos a verlo. Uniendo lo mejor de la espiritualidad, de la identidad, del amor de un pueblo que es libre porque ha conquistado su libertad. Nadie jamás ni nunca nos ha regalado nada. Todo lo que hemos conquistado a pulmón, como dicen por ahí, a pedal, con esfuerzo propio, todo lo que tenemos, todo lo que somos. Yo soy un hombre del pueblo. No soy magnate ni aspiro a serlo. No soy multimillonario ni quiero serlo. No tengo bienes. Uniendo lo mejor de la espiritualidad, de la identidad, del amor de un pueblo que es libre porque ha conquistado su libertad. Nadie jamás ni nunca nos ha regalado nada. Todo lo que hemos conquistado a pulmón, como dicen por ahí, a pedal, con esfuerzo propio, todo lo que tenemos, todo lo que somos. Yo soy un hombre del pueblo. No soy magnate ni aspiro a serlo. No soy multimillonario ni quiero serlo. No tengo bienes de ningún tipo ni los quiero tener. Lo único que tengo es el amor del pueblo y mi amor por la patria, de bolivariano consecuente, de chavista, de puro corazón que soy. Chavista en esencia. Bueno, me alegra mucho compartir este clima tan bonito de paz. Estaba hablando con Diosdado antes de venir. Estaba Silita aquí a mi lado. Silita, ¿dónde está? Silita se mojó llegando aquí. Nos cayó una agüita. ¿Ustedes también se mojaron? Ah, bueno. Llegan y se toman una sopita calientica. ¿Ah? ¿De qué puede ser la sopita? De gallina negra. Gallina negra. De gallina zurda. De pollo visco. De pollo, ¿verdad? Una sopita de pollo. Yo venía hablando con Diosdado porque Diosdado me estaba informando los últimos logros en la derrota de la extrema derecha fascista y de ese triángulo perverso y del mal que ha armado el imperialismo contra los pueblos de América Latina y el Caribe, contra Venezuela, que es el contrabando, el narcotráfico colombiano, con implicaciones del narcotráfico colombiano y de la mafia albanesa ecuatoriana, los vestigios de lo que fueron las bandas criminales venezolanas que están entre Venezuela y Ecuador, y la conspiración de la Sayona fascista, asesina criminal. Eso es un triángulo. Y el domingo pretendieron un atentado con una bomba para matar gente en una plaza pública. ¿Ah? En eso está el sayonismo y el imperialismo. Afortunadamente, frente al sayonismo, frente al imperialismo, frente al narcotráfico, frente a este triángulo pavoroso de las bandas criminales, hay un triángulo vencedor, que es la fusión perfecta, popular, militar, policial, el poder popular, el poder militar y el poder policial de la Venezuela rebelde, bolivariana y soberana. Ha habido grandes logros, se han capturado nuevos elementos que participaron, todos los caminos conducen al narcotráfico colombiano y a la mafia albanesa ecuatoriana, todos los caminos. Y todos los caminos conducen con los que estamos capturando a reminiscencia de las bandas criminales que derrotamos en Venezuela. Más cerquita, más cerquita. Bolívar lo dijo en este libro maravilloso que voy a publicar en mis redes otra vez. Y paz queremos y paz tendremos. Hágase la paz y la paz se hizo.
hágase la unión, y la unión se hizo. Dios con nosotros, ¿quién en contra? Como decía Bolívar, en las Cartas de la Dignidad de octubre de 1818 que publicamos, precisamente en este título conocido, vente camarógrafo, vente para acá, mijo. Este título conocido como Pueblos libres vencen a imperios poderosos, epistolario entre el libertador Simón Bolívar y un agente estadounidense, respondiendo en 1818 las insolencias de un embajador agente estadounidense de apellido Irving. Bolívar le dice en sus cartas, algo maravilloso, muchacho, muchacha, impresionante para que vean de dónde venimos nosotros, quiénes son nuestros padres. Le dice, no permitiré que se ultraje ni desprecie al gobierno y los derechos del pueblo de Venezuela. Defendiéndolos contra la España ha desaparecido una gran parte de nuestra población y el resto que queda ansía por merecer igual suerte. Lo mismo es para Venezuela, combatir contra España que contra el mundo entero si todo el mundo lo ofende. Bien está, profesor. Siglo XXI, hoy, doctrina Monroe versus doctrina bolivariana. ¿Qué podemos decir de todo esto? Bueno, esa confrontación está presente en la actualidad. Solo que, tenemos que decirlo, de verdad estamos asistiendo a una etapa de suma importancia. Una etapa, en primer lugar, en la cual es un hecho ya la existencia y prácticamente el avance de esa postura global alternativa nacida bajo justamente los fundamentos de Bolívar, que es la multipolaridad. Eso es un hecho. Y que supone en este contexto, una enorme crisis, yo diría sistémica, una crisis, por supuesto, yo diría civilizatoria, de todo aquello que de esta etapa tan feroz que ha sido justamente el neoliberalismo con el surgimiento de la gran corporatocracia mundial que acusa, por supuesto, una situación de absoluta debacle, sobre todo en los grandes centros, asientos de esta corporatocracia. Estamos hablando en este caso de los Estados Unidos como líder de este capitalismo y del neoliberalismo, y bueno, digamos que en este caso, eso que llaman algunos Europa, como algunos denominan, Occidente colectivo, no sé cómo, creo que es el nombre que le ponen, quien en la actualidad se presenta como el patio trasero de los Estados Unidos. Hay una crisis terminal, es evidente, y esa crisis ha generado un caos que se ha derramado sobre el planeta completo, poniendo en peligro la paz mundial, poniendo en peligro incluso nada más y nada menos que la sobrevivencia de la especie humana a partir de serias amenazas en el contexto actual, en el hoy, estoy hablando del 2025, a las amenazas sobre una posible guerra nuclear. Eso hay que decirlo, pero no solo eso, no solo en ese proceso de caos que estamos presenciando en Estados Unidos, en donde nosotros estamos observando, evidentemente no sabemos quién está gobernando en Estados Unidos. El estado de descomposición político, social, económico, cultural de esa sociedad y por supuesto de eso que pudiéramos llamar su clase política, atrapado en un tejido de intereses corporatocráticos, a veces en el caso nuestro de Venezuela no sabemos cuáles son las líneas fundamentales que establecen en su proceso, digamos, de política exterior. ¿Quién gobierna en Estados Unidos? En realidad es una situación dramática la que estamos observando. Vemos un presidente que
desluce permanentemente una suerte de ignorancia tremenda en cuanto a lo que debe ser la compostura, digo yo, de un jefe de Estado, sobre todo de una potencia como los Estados Unidos, es el imperialismo, que está caracterizado por dos cosas. Yo creo que en la actualidad eso es necesario que lo tengamos en cuenta. En primer lugar, aquello que había surgido como la posverdad, ya digamos que en estos últimos, digamos, 10, 15 años, en donde se trataba de disfrazar a través de la guerra cognoscitiva las verdaderas intenciones en el proceso de dominación planetario. Creo que ha quedado también totalmente, digamos, al descubierto. Hoy no se guardan las apariencias, hoy no hay ni siquiera algún tipo de excusas a través de la gran mediática para justificar, por ejemplo, genocidios como el de Gaza, para justificar justamente la guerra proxy que han implementado Europa y Estados Unidos contra Rusia para acercarla y, por supuesto, volver a tratar de apoderarse de sus recursos naturales. Hoy no tienen ni siquiera ninguna excusa para tratar de imponer al resto del mundo y sobre todo a Venezuela un conjunto de medidas coercitivas unilaterales, y tratar de doblegar a su pueblo. No tienen excusa porque ha quedado al descubierto eso que acaba de decir el presidente Maduro, la utilización que ya ha sido repetida del narcotráfico, de los recursos de narcotráfico para impulsar procesos de conspiración contra las naciones soberanas e independientes. Eso lo vimos en Nicaragua. Si nos acordamos, Irán Contra, cuando ese caballero llamado Oliver North, y por cierto, algunos de los que están todavía en el aparato de seguridad estadounidense, utilizaron nada más y nada menos que la venta de drogas, en este caso en los gobiernos del famoso Shah de Irán, que era nada más y nada menos un títere de los Estados Unidos en Irán, de la venta de la droga para financiar a la contra nicaragüense en contra de la revolución sandinista. O sea que no es la primera vez eso que hoy estamos viendo, la unificación, en primer lugar, del imperialismo estadounidense, consciente de que en alianza con el narcotráfico, no solo colombiano, ecuatoriano, internacional, y por supuesto con la connivencia de una derecha extrema fascista, por supuesto en Venezuela, tratan justamente de generar una situación de terror, dando inicio a una fase sumamente agresiva, frente a la cual, sin la menor duda, nuestro gobierno y sus aparatos de seguridad, eso que hemos muy bien denominado, nada más y nada menos la Unión Popular Militar Policial, ha logrado de alguna manera desmantelar por ahora, lo cual no quiere decir que debemos en este sentido, creer que ya todo está solucionado. Fíjese, profesor, ahí hay un tema hoy, con tantas cosas. Él pertenece a la Comisión para la Revisión de la Historia Militar de nuestro Ministerio de la Defensa. Usted también. Quiero saludar a nuestro general de división, Fran Zurita, Jorge Berroeta, que como usted son analistas aquí, y no podíamos faltar ante todo esto ver a Chávez otra vez, verlo. Hay un Chávez vivo por ahí que nos habla de todos estos temas. Quisiéramos permitirme, ¿cómo no? Porque mire, usted está dando una pincelada estratégica de desnudar al enemigo, de lo que es hoy esas estrategias que estamos neutralizando en Unión Popular, Militar y Policial. Pero vamos a ver a Chávez. Desde entonces, Bolívar comenzó a elaborar la fórmula para la victoria. O como lo había dicho él mismo, 6 años antes, allá en Roma, en el juramento del Monte Sacro, habló aquel joven de 21 años, 22 años recién cumplidos, habló de la misteriosa incógnita del hombre en libertad. Pues él comenzó a despejar la misteriosa incógnita, a elaborar la fórmula. Y lo dijo: la unión, sí,
pero no para cruzarnos de brazos. La unión para impulsar un proceso revolucionario y liberador. Códigos son estos originarios de nosotros como soldados, compañeros de armas. Códigos originarios de nuestra doctrina militar, la doctrina militar venezolana, que no debe ser otra, que no puede ser otra que la doctrina bolivariana. Esa es nuestra doctrina. Antiimperialista, liberadora, revolucionaria. Así lo dijo Bolívar aquel día. La sociedad patriótica, dijo, la sociedad patriótica debe ser el centro de todas las luces y principios revolucionarios. Todos hoy debemos ser parte de la sociedad patriótica. 200 años después, centro de luces y de principios revolucionarios. También dijo en aquel discurso que nos importa que España venda a Bonaparte sus esclavos o que los conserve si estamos dispuestos a ser libres. He allí el código del pensamiento antiimperialista que debe anidar hoy más que ayer en el pecho de cada soldado venezolano. La doctrina bolivariana. Y terminó diciendo: lo que hoy me atrevo yo a repetir en este patio de honor a los soldados de mi patria: pongamos sin temor la piedra fundamental de la libertad suramericana. Vacilar es perdernos. Vacilar sería perdernos. Sigamos poniendo sin temores las piedras fundacionales de la liberación de nuestra patria, soldados. Hoy Venezuela está en ese camino de la liberación. Y ese camino, ya lo sabemos, se llama la revolución socialista. Para obtener la independencia es imprescindible construir el socialismo bolivariano. Y los soldados de la patria, que han venido jugando un papel fundamental junto al pueblo, los invito a que sigamos jugando el papel junto a nuestro pueblo de los nuevos libertadores y libertadoras de la patria, forjadores de la patria socialista. Fíjate, forjadores, ¿qué podemos decir hoy? Doctrina bolivariana versus doctrina Monroe, tenía que ser todo este andamiaje que tenemos de doctrina para seguir impulsando ese gobierno social y seguir neutralizando en unión popular, militar y policial esas arremetidas y esos ataques, profesor. Efectivamente, sí. Fíjate, cuando hablaba del contexto, que es maravilloso precisamente ese discurso del comandante supremo. Yo creo que de alguna manera nuestro comandante supremo presenta un elemento que es sumamente, pero que es sumamente importante, que es el asunto del tiempo histórico. Muchos dicen, bueno, es que la historia se repite, que hay un proceso cíclico. Es mucho más que eso. Es que los tiempos históricos no son los tiempos humanos. Nosotros estamos en la actualidad bajo el influjo de una confrontación entre eso que llaman el monroísmo y el bolivarianismo, que se inició ya desde siglos antes. Por eso lo decíamos al principio de este programa, que de esos vientos vienen estos huracanes, estas tormentas. Esa confrontación continúa, solo que, digamos, para dejarlo en claro,
en la actualidad ha estado dibujado, pero con suficiente claridad y de la manera más descarnada, lo que es la postura de quienes siempre se opusieron a la defensa de nuestra soberanía, independencia y a la libertad cierta de lo que son no solo, en este caso, no es el pueblo venezolano nada más, sino de todo el pueblo nuestro americano. Eso es importante que lo tengamos en cuenta. Eso está allí. Ya no existen formas de ocultar ni las pretensiones del imperialismo estadounidense en su etapa más extrema, con esta corporatocracia y con un modelo de guerra que, por cierto, hoy estamos en pleno desarrollo, en estudio de ella y de su evolución, si es que se le puede llamar así, llamada para nosotros la guerra difusa, y que seguramente comentaremos en el próximo segmento. Y por supuesto estamos presenciando también cómo se ha consolidado, en este caso, la unificación del pueblo venezolano, todo en función de la defensa de la patria. Existe en la actualidad una conexión, aparte de por supuesto, lo popular, lo militar y lo policial, sino entre pueblo y gobierno, pueblo y vanguardia, pueblo hecho calle, pueblo en armas para la defensa de nuestra nación. Es posible que haya un reducido grupo cuyos antecedentes siempre han sido rastreros, digamos, de una oligarquía entreguista que no tiene empachos en tratar de asumir posturas de un fascismo trasnochado para tratar de doblegar la vocación revolucionaria del pueblo venezolano. Pero bueno, en el contexto estamos, y eso que acaba de decir nuestro comandante supremo nos pone en perspectiva justamente de la vigencia de ese discurso de Bolívar en los arbores de nada más y nada menos que el 5 de julio de 1811, donde se produce la Declaración de Independencia. Ese discurso muestra las huellas y los fundamentos de lo que es la Venezuela nuestra de hoy, porque tiene eso una enorme vigencia. Profesor, vamos a irnos a una pausa. Yo creo que ahorita con los balances que tengamos en el próximo segmento, no se separen. Vamos a ir a una pausa rapidito y volvemos. Bueno, volvemos, ¿vale? Estamos activos, tremendo programa hoy. Estamos hoy desarrollando nada más y nada menos cómo se descubre en profundidad lo que es ese tema histórico que es la doctrina Monroe, y no con programas que uno pueda decir lo de hoy. Eso tiene toda una historia y lo hemos hecho hoy de verdad impecablemente y perfectamente con el doctor Henry Navas, quien es igualmente encargado, coordinador, director de lo que es los estudios postdoctorales de la Universidad Militar Bolivariana de Venezuela, que están en el Instituto de Altos Estudios de la Seguridad de la Nación, pero es de la Universidad Militar. Ahí está nuestro mayor general Omar Pérez La Rosa, viceministro de Educación para la Defensa, y igualmente es rector de nuestra Universidad Militar Bolivariana de Venezuela. A saludar tanto al vicerrector de extensión, al vicerrector de la parte tecnológica, tú sabes, todo un sistema hoy de una universidad de primera línea. Y volviendo a lo que es hoy esta centuria, al siglo XXI, no nos podemos despegar del tema de hoy. Elecciones el 27 de julio, de primera línea, lo que fueron todo este proceso constitucional, apreciado profesor Henry Navas, que pareciera que esto es lo que le duele al imperio, esa doctrina Monroe, que son las elecciones, y son esos escenarios que hoy se aprovechan dentro de la jurisdicción venezolana, que es nuestra Constitución, para darle vida a lo que son las políticas públicas. Ahí tenemos unas cápsulas de nuestro presidente Nicolás Maduro Moros,
hablando de la paz, hablando de lo que es hoy la gestión pública en Bolívar, en lo que hoy es algo que es nuestra doctrina. Profesor, queríamos verla para después culminar con su apreciación en este perfecto programa. Vamos a ver a Nicolás. Paz son los bienes más preciados que hoy tiene esta generación de venezolanos y de venezolanas que vivimos aquí. La independencia y la paz. La paz y la independencia que lo permite todo. Que permite todo. Construir familia, compartir con vecinos, construir la patria, mejorar al país. La ecuación tiene 3 componentes por lo menos. El narcotráfico colombiano, que pone bombas, armas y billetes contra Venezuela. Las bandas delincuenciales y sus remanentes que quedan por ahí o que intentan activar contratando gente para eso. Y la conspiración fascista financiada por el gobierno de los Estados Unidos. Son 3 elementos. Y me permiten los alcaldes de oposición, que nunca hemos compartido un evento, primera vez que nos vemos cara a cara algunos, casi yo no conocía a ninguno de ustedes, me alegra pues conocerlo, de verdad, sinceramente, no crean lo que dicen de mí, yo soy chévere, yo soy buena gente. No, porque en el mundo dicen cosas de uno, este es un ogro, cuidado con Maduro. Pero nosotros hablando a calzón quitado y con nuestro lenguaje revolucionario y bolivariano, decimos, frente a la trilogía del mal, de la ecuación perversa, del narcotráfico uribista colombiano, de las bandas delincuenciales remanentes y del financiamiento de la conspiración fascista de los gringos, nosotros tenemos el arma secreta, la fusión perfecta, popular, militar, policial, para las que salgan, donde salgan y cuando salgan. Fusión perfecta del poder popular, el poder militar y el poder policial de un país que va de pie, creciéndose. ¿Me permiten estos comentarios en el marco del Consejo Federal de Gobierno, señora vicepresidenta? ¿Está bien? ¿Sí me lo permiten? Con las consultas populares que se han hecho abril 2024, agosto 2024, febrero 2025, abril 2025, ¿correcto? 4 consultas para proyectos comunitarios se han aprobado por votación popular, 23.455 proyectos que en un 70% están ya culminados por la propia comunidad y entregados como proyectos que han mejorado escuelas, centros de salud, vías de acceso, infraestructura, viviendas, etcétera, etcétera. 23.455 proyectos, Ángel Comuna Prado. El pasado 27 de julio, saben que hubo una participación récord en la consulta comunal, impresionante. Y se hizo la primera consulta popular comunal para proyectos de la juventud, para la juventud y con la juventud. Y como nos comprometimos con los recursos de ustedes, los gobernadores, de los alcaldes que van llegando, bandeándonos entre todos, vamos a financiar, y ya se está financiando, el primero y el segundo proyecto electo en el voto popular y juvenil. Ya se ha bajado al día de hoy el 30% de los recursos del proyecto 1 y 2 y apartamos recursos para garantizar el financiamiento de esos 2 proyectos
por cada uno de los circuitos comunales del país. Esto significa que vamos a construir y a entregar 10.672 proyectos en los próximos meses, 10.672 obras hechas por la juventud, por las comunidades, para la juventud. Hay de todo, como saben ustedes, canchas deportivas, centros digitales, emprendimientos juveniles, atendiendo a la juventud y llamando a la participación de esa juventud. Es muy importante estar pendiente y le pido que estén pendientes de todo. Igualmente, las 5.336 circuitos comunales, hay 5.336 salas de autogobierno conectadas e interconectadas al Centro Nacional de la Sala de Gobierno del Consejo Federal de Gobierno, que dirige la vicepresidenta Delcy Rodríguez. Ya estas salas de gobierno tendrán el servicio, Delcy, tendrán el servicio directo para, a través de esta conexión, proceder a la agilización de trámites y permisos. Venimos, vale, volvemos otra vez. Aquí estoy yo con las 7T. Nada más y nada menos 5.336 circuitos comunales, 5.336 salas de autogobierno. Es el hoy. Es cómo hoy se está transformando metodológicamente algo que es una fórmula. Son fórmulas que hoy en las políticas públicas es importante tenerla. Esta es una ley orgánica con toda la visión geoestratégica y no podía faltar que culmináramos ante la doctrina Monroe lo que se hace a lo venezolano, a lo bolivariano, que hace nuestro gobierno. ¿Qué podemos decir, profesor? Porque el programa nos quedó corto, ¿vale? Sí, pareciera claro, que por supuesto. tenemos todo esto, ¿eh? Sí, bueno, cuando vemos el estado de desesperación, no solo del imperialismo y sus pretensiones, en este caso, sus pretensiones contra Venezuela, evidentemente, y vemos también el estado de desesperación de la extrema derecha fascista, ahora entendemos por qué. Con este discurso de nuestro presidente Nicolás Maduro, digamos, estamos mostrando definitivamente, de manera contundente, la vocación revolucionaria de nuestro pueblo. No es cualquier cosa, estamos hablando de las últimas dos elecciones, por decirlo, de los 24 estados, tenemos 23 gobernadores, tenemos una gran mayoría en la Asamblea Nacional, tenemos, imagínense, 285 alcaldías de las 335. No es cualquier cosa. Hay que decirlo, no es cualquier cosa. Y por supuesto el impulso de nada más y nada menos del Estado comunal. Aunado a esto, en esta nueva fase, para reponernos como debe hacerse, del ataque feroz que se ha urdido contra Venezuela a partir de las 1040 medidas coercitivas unilaterales, tenemos la 7T, es decir, el reimpulso de las líneas estratégicas para llevar a cabo el punto de no retorno en nuestro proceso. Entonces se entiende cuál es el estado de desesperación, se entiende por qué el inicio de una fase terrorista que ya no pretende en ningún caso conquistar al pueblo venezolano, conquistarlo para una nada, porque ni siquiera se puede decir que quienes están en la extrema derecha tengan un proyecto político, sino tienen un proyecto terrorista para sembrar de muerte, no solo al chavismo, no es al chavismo, es al pueblo venezolano. ¿Acaso estas acciones planificadas, desenmascaradas de manera contundente, de manera clara, de manera precisa, por nuestros órganos de seguridad, y por supuesto desde aquí felicitamos nada más y nada menos a nuestro ministro del Poder Popular para las Relaciones Interiores y Justicia, Diosdado Cabello, y por supuesto los órganos de seguridad que lo acompañaron por la extraordinaria operación, ya no solo la de Plaza Venezuela, estamos hablando incluso de las otras que, por supuesto, haber conseguido ese arsenal
peligrosísimo que pretendía sembrar de muerte a nuestro pueblo. Hoy vemos que definitivamente eso que nuestro presidente ha venido enunciando, la paz hoy está más que presente, sobre todo cuando hemos entendido y comprendido que el asunto de la defensa integral es un asunto de todos, absolutamente de todos. Hoy, digamos que nuestro pueblo, a través de las comunas, a través de las diferentes formas de organización social, se han volcado en la defensa y, por supuesto, en la vigilancia, en atención a estos últimos eventos que tratan de revertir algo que es imposible, y mucho menos con operaciones terroristas que van dirigidas a justamente a sembrar la muerte de nuestros niños, nuestras mujeres, nuestro pueblo, en fin de cuentas, que pareciera ser el objetivo de este fascismo trasnochado, por supuesto, que encabeza esta señora denominada por algunos como la Sayona. En fin de cuentas, hemos estado haciendo un esfuerzo. Creo que en buena medida los integrantes de los 5 poderes, muchos de ellos están incorporados ahora en la actualidad en el 11 postdoctorado en Seguridad de la Nación para el estudio de la guerra difusa, quienes de alguna manera desde aquí estamos no solo estableciendo las características de lo que es la guerra híbrida, la guerra difusa, la guerra multidimensional y multiespectral en el año 2025 y, por supuesto, las medidas o las posibles medidas que podamos tomar para contrarrestar desde el Poder Público Nacional con sus 5 poderes y, por supuesto, nuestra Fuerza Armada, nuestro pueblo, sobre todo nuestro pueblo, el movimiento popular, el poder popular, nuestra Fuerza Armada y nuestros órganos de seguridad para conjurar cualquier tipo de ataques y proteger a nuestro pueblo de los embates digamos, de un imperialismo que evidentemente se encuentra en una situación de crisis y de caos, lo cual lo hace más peligroso. Por eso no debemos en ningún momento pensar de que no, ya nuestro ministro de Relaciones Interiores, Diosdado, acabó con todo. No, no podemos pensar eso. El enemigo va a procurar en reiteradas oportunidades, en primer lugar, penetrar a nuestra fuerza revolucionaria colocando, lo cual ha pasado históricamente, no solo en Venezuela, sino en el mundo, colocar eso que llaman las quintas columnas y, en segundo lugar, va a tratar de alguna manera de producir eventos para sembrar nuevamente la muerte, la desesperanza, la tristeza que evidentemente tratan de provocar a través de los ataques contra nuestro pueblo, sobre todo en materia económica. En ese sentido creo que ha quedado demostrado que nuestro pueblo, todo nuestro pueblo, y junto a su vanguardia, el gobierno revolucionario, ha logrado superar con creces y mantenerse rodilla en tierra frente a toda esta cantidad de ataques. Profesor, de verdad que no lo queremos ni interrumpir. Cómo está cerrando hoy este programa perfecto y del que, por supuesto, vemos con profundidad el daño que ha hecho la doctrina Monroe en todo este sur global. Y por eso es que es importante hoy hacer referencia. Hay que estar alerta, hay que tener hoy, como lo estamos haciendo, en métodos como la Unión Popular, Militar y Policial, esquema de defensa para nuestra patria, para nuestro Estado social, para nuestro bolsillo. Vamos a decirlo hasta más allá, en la profundidad, porque esa gente no tiene perdón de acabar con nada. Lo que quieren es apoderarse cuando ellos meten la mano de lo que no es de ellos. Unos pillos, unos ladrones. Sí, bueno, profesor, el propósito es ese. Es ese. Bueno, quería agradecerle de antemano todo esto, despedirnos de ustedes, espero que pasen un feliz día y nos vemos en otra oportunidad, que pasen feliz día.